Ya son las 6:43 de la tarde y continuamos en su espacio Sin Coba. Bueno, vamos a revisar algunas informaciones de carácter económico para entrar en el análisis de esta materia relacionada a situaciones en nuestro país y el mundo. Vamos de inmediato a la pantalla para recibir información que podemos obtener a través de la cuenta de la casa, @BTV Canal 8 en Twitter. Trae: Venezuela impulsa alianza estratégica con Brasil para fortalecer sector industrial. Esto a propósito de una visita que realizó una delegación venezolana encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, junto a otros ministros del gobierno nacional a la hermana República Federativa de Brasil. Han estado visitando empresas dedicadas al tema de los medicamentos, de los alimentos, entre otros. Avanzamos rápidamente y podemos mostrarles información también de @BTV Canal 8. Hace 10 años el comandante Hugo Chávez creó la misión Barrio Adentro 2 para el pueblo venezolano. La imagen del líder eterno de la revolución en uno de los tantos centros de salud que fue inaugurado durante su gestión. Vamos ahora sí al tema económico y para ello presentamos algunos portales en internet. El diario El Nacional publicó hoy lo siguiente: urgencia de liquidez obligó al gobierno a retirar reservas del Fondo Monetario Internacional. Son 1,5 millardos de dólares los que de los derechos de giro del Estado venezolano. Esto lo trae el diario El Nacional. Avanzamos y podemos mostrar otros datos. Noticias 24 dice: Rodolfo Sanz, sobre el pago de la deuda externa, no vamos a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Alcalde del municipio de Guarenas, aquí en el área metropolitana de Caracas, en el caso específico del estado Miranda, pero experto en la materia económica. Avanzamos para mostrar también información que trae el diario El Carabobeño. Dice lo siguiente: Venezuela retiró ahorros de reservas internacionales en el Fondo Monetario Internacional. Con estos datos vamos a nuestra segunda entrevista de la jornada de hoy. Nos acompaña Juan Carlos Valdés. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? El abogado Juan Carlos Valdés, experto en materia tributaria y financiera. Bienvenido al programa nuevamente. Estuvo con nosotros ya hace varias semanas. ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias. Qué bueno. Bueno, el tema económico y estos datos, ya desde algunos sectores de la derecha venezolana se empiezan a tejer algunas matrices acerca de lo que significa este movimiento económico del Estado venezolano, y todas apuntando hacia un supuesto quiebre de la economía venezolana. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ante todo, gracias, Luis, nuevamente. Fíjate, vamos a verlo en términos lo más sencillo posible, pues, ¿ok? Venezuela retira, no que retira, o sea, porque los derechos especiales de giro no son divisas que tiene Venezuela en el Fondo Internacional, son activos que tú cambias por divisas, pues, ¿ok? El Fondo Monetario crea en 1969, crea estos derechos especiales de giro, y estos derechos especiales de giro que son asignados a cada país miembro del Fondo Monetario Internacional, de acuerdo con el aporte, la asignación que ellos hacen, les crea unos activos, pues. Esos activos ellos los pueden canjear por las monedas de mayor circulación, digamos así, o de mayor circulación internacional, de los mismos miembros que forman parte del Fondo Monetario Internacional, a saber serían el dólar estadounidense, la libra esterlina, el euro y el yen japonés. Bueno, vamos a ponerlo en términos bien sencillos. No es un secreto para nadie que los precios del crudo, del petróleo, cayeron de manera vertiginosa, pues. Aún cuando se están remontando, se están recuperando en los meses recientes, pero han caído de manera importante. Venezuela depende en un 97% de los ingresos petroleros. Eso significa que evidentemente tenemos muchos menos ingresos, pues, de lo que normalmente teníamos, y tenemos gastos que, como dijo el presidente y como ha hecho la revolución, desde que llegó la revolución a Venezuela, siempre ha honrado la deuda social que tenemos. Entonces, la deuda social es intocable. Tenemos ese gasto que lo vamos a mantener. Entonces, en este caso los derechos especiales de giro, esos activos, son complementos de nuestras reservas internacionales. Esos son, digamos, ahorros. Es como que la persona tiene ahorros, ponte, en un par de bancos tienes ahorros familiares, pues. Okay. Llega un momento determinado que bajan tus ingresos, por cualquier razón, bajaron tus ingresos. Pregunto, ¿es que tú no vas a tocar los ahorros para cubrir los gastos de tu casa? Es un absurdo. O sea, pensar qué horror que Venezuela está tocando ahorros, ¿ok? En este caso esos activos, para cubrir gastos que necesita cubrir, porque los ingresos, que repito, uno, no es culpa del gobierno que hayan caído los precios petroleros, y dos, bueno, eso llevó como consecuencia que se ha reducido de manera importante nuestros ingresos. Bueno, ¿cuál es el problema que tomemos de nuestros activos, de nuestros derechos especiales de giro, que tomemos parte de eso para cubrir nuestros gastos? Yo no le veo ¿Qué consecuencias trae eso? Porque
parece absolutamente lógico, como usted lo explica. Una persona, sus ingresos merman y hace uso de un ahorro, ¿no? Ahora, eso tiene una consecuencia, ¿no? Claro, como todo, tus ahorros bajan un poco, pues, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Eso no significa que no tenemos ingresos, nosotros tenemos ingresos. Los precios del petróleo están recuperándose, pues. De manera que, en virtud de esa recuperación del precio del petróleo, que por lo que se avisora en el mercado internacional, va a seguir esa recuperación, va a seguir en ascenso eso. Más, Arabia Saudita tiene presupuestado para este año sus ingresos por conceptos petroleros $80 el barril. O sea, y Arabia Saudita es el socio principal de Estados Unidos, el que se dice que están financiando el hidrocarburo de esquisto que está extrayendo Estados Unidos. De manera que, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, sí, de repente mis ahorros bajan un poco, ¿ok? Pero eso no significa que yo no tengo ingresos, eso no significa que estamos quebrados, porque es falso. Esa matriz de opinión de que Venezuela está quebrada, que es culpa, y además que es culpa del gobierno, pues está bien, es culpa de Nicolás Maduro que bajaron los precios del petróleo, eso es culpa de él, debe ser. Claro. ¿Okay? De modo que en ese sentido, o sea, no tenemos por qué preocuparnos. Aún tenemos reservas internacionales suficientes para aguantar, para cubrir los gastos que tenemos. Y lo que decía Rodolfo Sanz allí, o sea, lo dice con propiedad porque es así. Nosotros para cubrir nuestras deudas, para pagar nuestras deudas externas, no tenemos ninguna necesidad de acudir a pedirle real del Fondo Monetario Internacional. Fíjese, hace algunos días estuvo aquí con nosotros Ricardo Menéndez, el vicepresidente de Planificación y Conocimiento del Gobierno. Y hablábamos justamente acerca del tema de los ingresos, ¿no? Una nación cuyos ingresos merman durante un periodo extenso, varios meses, caída del precio del barril de petróleo, y corresponde al gobierno, quien administra finalmente los ingresos de la República, decir, bueno, ¿cómo voy a utilizar lo que tengo, que es menos que lo que tenía antes? Y ratificaba lo que usted comenta. El gobierno no va a sacrificar la inversión social que ha venido sosteniendo durante todos estos años de revolución bolivariana. Le planteábamos, bueno, si no se sacrifica la inversión social, algo hay que sacrificar, ¿o no? Yo le haría el mismo planteamiento a usted. ¿Qué es lo que habría que sacrificar o qué es lo que se estaría sacrificando? En realidad yo pienso que no es que estamos sacrificando nada. Okay. Estamos racionalizando el gasto. ¿Okay? Estamos utilizando, porque aquí es importantísimo, y aquí voy a parafrasear al presidente Correa. La economía no es un fin en sí mismo. Los seres humanos no podemos estar al servicio de la economía. Al revés, la economía tiene que estar al servicio de los seres humanos. O sea, de modo que nosotros, la inversión social es intocable porque no tiene ningún sentido, chicos. O sea, tener una economía que no sirva al ser humano, ¿para qué sirve la economía si no es para satisfacer las necesidades del ser humano? Pues para hacer más felices a la gente en este país. De manera que, ¿cuál es el sacrificio que podemos estar haciendo en este momento? Bueno, vale, que estamos tomando de las reservas, estamos tomando de nuestros ahorros, pues, para cubrir nuestros gastos. Ese es el sacrificio, que tengo menos ahorros, pero en todo caso, como te dije anteriormente, esos ahorros igual se van a ir viendo, o sea, nosotros vamos a ir cubriéndolos con nuestros ingresos, pues. Muy bien, fíjese, el señor David Licton, primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, habló sobre las dificultades de la economía venezolana, de sus aliados y de cómo el agravamiento de nuestra situación podría impactar en la región. Vamos a escuchar. Situación en Venezuela, esta profundizada crisis en Venezuela puede afectar a otros países ideológicamente similares. Hemos visto que no solamente Venezuela, sino que Argentina y Brasil pueden estar entrando este año en recesión. Además, ¿cómo puede afectar esta crisis en Venezuela a otros países que actualmente se benefician de lo que llamamos la petrochequera venezolana? Bueno, creo que primero que todo, déjame decir, Venezuela tiene problemas económicos mayores. El país ha estado muy inestable y lo más importante es que el liderazgo venezolano trata de encontrar una manera para ponerle fin a estas dificultades económicas y estabilizar la situación y así no tener o poner bajo riesgo al pueblo venezolano y por ende a la región. Creo que las situaciones más difíciles van a vivirse en los países del Caribe, los países que se han beneficiado de las ventas de petróleo y
programas financiados con el petróleo venezolano. Desde el FMI estamos tratando de ayudar a esos países a enfrentar la situación, así como otras instituciones internacionales como el Banco Mundial y el BID. Pero comprende que para algunos de esos países hay cosas buenas y cosas malas, porque nunca compraron todo su petróleo de Venezuela. Así que el petróleo que compran de otras partes ahora es más barato, así que tienen ese beneficio. Así que tienen la disponibilidad del petróleo y también una situación financiera más difícil en Venezuela podría causar dificultades. Y estos países tendrán que enfrentarse a eso. Y también puede haber efectos de los problemas venezolanos a nivel general en el vecindario, pero lo más importante es que Venezuela tome acción para arreglar sus propias finanzas. Bueno, escuchábamos la declaración de este representante, subdirector del Fondo Monetario Internacional, además en un canal colombiano que presenta no solamente la entrevista, sino acompañado de imágenes en las cuales pues inserta allí complejidades de la economía venezolana. Es el cuadro que pretende venderse ante el mundo, ¿no? Yo le preguntaría, ¿hasta dónde de algún modo agentes económicos internacionales están realmente atentando contra la estabilidad económica de nuestro país? Sin lugar a dudas. Ya Fernando Travieso lo comentó algo al respecto sobre el ataque que nos tienen a nosotros desde el punto de vista, con este problema de la ExxonMobil. Mira, sí, sin duda. No solo son agentes económicos externos, sino agentes económicos internos. Venezuela está sufriendo el ataque más brutal que ha sufrido país alguno en la región. ¿Okay? El ataque más brutal. En el programa que tuve el gusto de compartir contigo acá, tratamos de demostrar que uno de los flagelos más fuertes que tenemos ahorita los venezolanos, que la inflación, tiene un componente inducido muy importante, ¿no? Eso es parte de un ataque. O sea, nosotros, incluso nuestros proveedores internacionales que están vinculados al imperio, pues, a Estados Unidos y a quienes definitivamente dominan el mercado mundial, mira, forman parte de ese ataque en el sentido de que tengo entendido que ya no quieren ni siquiera, nos están obligando a comprar de contado, pues, ¿entiendes? De manera que no, por todos lados nos están cercando. Y ese cerco no es solo desde el punto de vista económico directo, como el ejemplo que te acabo de dar. O sea, en economía, la confianza es un factor importantísimo. Determinante, dicen algunos. Sin duda, determinante. De hecho, hay 2 premios Nobel de Economía que escriben un libro sobre eso. Se llama Animal Spirit, el libro. Y es importante, y es muy significativo, pues, lo que ellos le dan a la confianza. Entonces, ¿qué pasa? En la campaña de descrédito de Venezuela, ahí tú la estás viendo, pues. O sea, eso es parte de la campaña de descrédito de nuestra economía y de nuestra capacidad económica para enfrentar los compromisos. Entonces, y eso lo han regado por todo el planeta. De manera que nos quieren acorralar internacionalmente, creando matrices de opiniones falsas fundamentalmente. ¿Hasta dónde esa presión podría llegar? Es decir, bueno, hay algunos que dicen, bueno, esto se ha aplicado de algún modo con otras naciones con las cuales Estados Unidos tiene marcadas diferencias y a través de esos mecanismos de presión de la economía, pues terminan generando un descontento tal en la población que termina eso conllevando a catástrofes internas en los países. ¿Usted ve condiciones en la economía venezolana, en el proceso político venezolano para poder resistir a eso? Sin lugar a dudas, sí lo tenemos. ¿Okay? Tenemos una elevada conciencia de buena parte de la población de lo que está ocurriendo. Programas como este contribuyen a crear esa conciencia, abrir los ojos, pues, porque eso que estamos hablando, esa matriz de opinión, forma parte de guerras psicológicas, de operaciones psicológicas, o sea, de irle sembrando a la gente poco a poco una percepción de la realidad que distorsionada, pues, ¿entiendes? Entonces, nosotros tenemos condiciones, tenemos incluso condiciones económicas, tenemos las segundas reservas de oro más grandes de este continente, pues, ¿ok? Tenemos la primera reserva de petróleo más grande del mundo, bueno, quizás ese es nuestro mayor problema, porque detrás de eso andan, pues, ¿ok? Pero sí tenemos condiciones, eso no hay duda. Tenemos que incorporar, y yo insisto en esto, lo dije en el programa anterior, tenemos que incorporar al poder popular, tenemos que incorporar al pueblo y escucharlo en el sentido de que están saliendo propuestas interesantísimas, Luis, ¿ok? Como
Para dar un ejemplo, el cierre de la frontera colombo-venezolana, porque ya el pueblo sabe que ahí se nos van por lo menos 10.000 millones de dólares. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo, sin lugar a dudas. Estoy de acuerdo con eso. O sea, la estatización de la banca. La banca ha sido la financista en este país de la desestabilización. La banca privada ha sido la financista de la desestabilización. Ese tema de la banca da como para un programa y mucho más. Sí. Así que vamos a dejarlo para otro momento, pero el tema sin duda es interesantísimo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, nuevamente por habernos acompañado. Antes de despedir, vamos a ver algunos comentarios que han estado llegando a través de las redes sociales, ¿no? Aquí @Luis Anderico escribió lo siguiente. De lo que se están dando cuenta los carroñeros de la economía de Venezuela es que con la crisis aprendemos a ser más óptimos, dice este usuario. Otro comentario, Vladimir Maldonado nuevamente dice, los precios del petróleo van a subir, no podrán torcernos el brazo ni el imperio gringo, ni que bajen los marcianos. Saludos. Saludamos ahí a este usuario. Alex Candanga escribe, no está entrando suficiente divisa en Venezuela para cubrir los gastos, que hay que tocar los ahorros, dice o pregunta este usuario. William Martínez nos escribe lo siguiente, la derecha fascista patria sueña con la caída de la economía venezolana, con la guerra económica, dice este usuario en las redes sociales. Bueno, agradecemos a todos quienes se comunicaron con nosotros para dar su opinión y realizar también sus preguntas. Agradecemos a Juan Carlos Valdés por habernos acompañado hoy, abogado, experto en materia tributaria y financiera. 7 en punto de la noche, nos corresponde despedir. Volveremos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde en este su programa 5. No queda más que desearles un feliz fin de semana. Alcalde del municipio de Guarenas, aquí en el área metropolitana de Caracas, en el caso específico del estado Miranda, pero experto en la materia económica. Avanzamos para mostrar también información que trae el diario El Carabobeño. Dice lo siguiente, Venezuela retiró ahorros de reservas internacionales en el Fondo Monetario Internacional. Con estos datos vamos a nuestra segunda entrevista de la jornada de hoy. Nos acompaña Juan Carlos Valdés. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? El abogado Juan Carlos Valdés, experto en materia tributaria y financiera. Bienvenido al programa nuevamente. Estuvo con nosotros ya hace varias semanas. ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias. Qué bueno. Bueno. Ya son las 6:43 minutos de la tarde y continuamos en su espacio Sin Coba. Bueno, vamos a revisar algunas informaciones de carácter económico para entrar en el análisis de esta materia relacionada a situaciones en nuestro país y el mundo. Vamos inmediato a la pantalla para recibir información que podemos obtener a través de la cuenta de la casa, @BTV Canal 8 en Twitter. Trae, Venezuela impulsa alianza estratégica con Brasil para fortalecer sector industrial. Y esto a propósito, el tema económico y estos datos, ya desde algunos sectores de la derecha venezolana se empiezan a tejer algunas matrices acerca de lo que significa este movimiento económico del Estado venezolano y todas apuntando hacia un supuesto quiebre de la economía venezolana. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ante todo, gracias, Luis, nuevamente. Fíjate, vamos a verlo en términos lo más sencillo posible, pues, ¿ok? Venezuela retira, no que retira, o sea, porque los derechos especiales de giro no son divisas que tiene Venezuela en el Fondo Internacional, son activos. De su gestión. Vamos ahora sí al tema económico y para ello presentamos algunos portales en Internet. El diario El Nacional publicó hoy lo siguiente, urgencia de liquidez obligó al gobierno a retirar reservas del Fondo Monetario Internacional. Son 1,5 millardos de dólares los que de los derechos de giro del Estado venezolano. Esto lo trae el diario El Nacional. Avanzamos y podemos mostrar otros datos. Noticias 24 dice, Rodolfo Sanz, sobre el pago de la deuda externa. No vamos a recurrir al Fondo Monetario Internacional. De una visita que realizó una delegación venezolana encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, junto a otros ministros del gobierno nacional, a la hermana República Federativa de Brasil. Han estado visitando empresas dedicadas al tema de los medicamentos, de los alimentos, entre otros. Avanzamos rápidamente y podemos mostrarles información también de @BTV Canal 8. Hace 10 años el comandante Hugo Chávez creó la misión Barrio Adentro 2 para el pueblo venezolano. La imagen del líder eterno de la revolución en uno de los tantos centros de salud que fue inaugurado durante